Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Macarena Berruezo, soy la responsable del Comité Arbitral de Ceuta y hoy tenemos una charla con Ángel de Lucas, que es árbitro de la Federación Española del Grupo 1 y que nos va a hablar sobre la relación, la comunicación entre participantes, ¿vale? No solo estamos árbitros aquí en las charlas, también hay entrenadores y muchos de los que estáis en el curso, de los que sois árbitros, sois también jugadores, así que es una charla que nos va a venir muy bien a todos en todos los aspectos. Y no lo presento más porque sé que él tiene su presentación preparada, así que Ángel, si te parece bien. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Lo primero, pues nada, dar las gracias a la Federación de Baloncesto de Ceuta por invitarme a colaborar con vosotros en esta serie de... Sé que estáis en un curso de formación para nuevos árbitros y que aparte pues hay una serie de actividades que completan este curso. Ya os digo, lo primero, daros las gracias a Macarena, a Quique por invitarme a dar la charla y a la Federación Española de Baloncesto, que es la empresa en la que trabajo, por permitirme colaborar también con vosotros. Pues bueno, pues sin más voy a compartir la pantalla, porque voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar la charla, y bueno, espero que la veáis todos, Lo que sí que os pediría es que desactivéis las cámaras para que así no tengamos ningún problema de ancho de red. Bueno, pues nada, este soy yo, me llamo Ángel. Como estaba diciendo a unos compañeros hasta hace poco, esta es mi 37ª temporada relacionado con el mundo arbitral del baloncesto. Llevo 37 temporadas arbitrando y las últimas 26 como árbitro del Grupo 1 de la FEP. El Grupo 1 de la FEP somos los árbitros que nos encargamos de dirigir los partidos de la LE Polo, de la LE y de la Liga Femenina, Endesa. Soy colaborador del área de árbitros de la Federación Española de Baloncesto. Durante 20 años llevo colaborando con ellos y en una primera etapa como técnico del Grupo 2 y del Grupo 3 de los árbitros de la Federación Española de Baloncesto, y en esta última etapa pues colaboro con ellos dentro de lo que es la Escuela Nacional de Árbitros, que verdaderamente es lo que a mí me gusta, donde me gusta trabajar y donde desarrollo mi labor durante estos últimos 5 o 6 años. Ahora mismo no recuerdo las fechas. La Escuela Nacional de Árbitros, pues bueno, damos asistencia al área de árbitros en todo lo que es la formación arbitral, la elaboración de materiales y en el Club del Árbitro, lo que veis ahí abajo, www.clubdelarbitro.com, que es la página donde yo trabajo y nos encargamos de elaborar todos los materiales de formación que los tenéis disponibles allí y que, bueno, el que esté interesado, la verdad que es un instrumento que os puede ayudar a mejorar como árbitros, como jugadores, como entrenadores. Semanalmente durante la temporada os digo que publicamos alrededor de 20 jugadas comentadas con diferentes aspectos que se han dado durante la semana anterior, y ahí las publicamos y además opinamos. Decimos cuál es la solución de la jugada, si es falta en ataque, si es falta en defensa, si es antideportiva y los porqués. Ya sin más, pues pasamos a lo que es la presentación. Cuando estuve hablando con Macarena, ella me llegó y con Quique pues me planteó una serie de temas y al final pues decidimos que hablar sobre las relaciones que existen entre los participantes en los partidos de baloncesto. Estas relaciones, dentro de lo que es nuestro deporte, existe una serie de actores. Los actores principales, que son los jugadores y la pelotita. Estos son los actores principales. Y luego estamos una serie de actores secundarios, como pueden ser los entrenadores, los árbitros. Y luego también están los directivos, el público, los espectadores. Hay una serie de... Dentro de los árbitros incluyo a todo lo que es el equipo arbitral. No solamente los árbitros los que estamos en la pista con las zapatillas negras y el silbato, sino también los compañeros que son los oficiales de mesa, que todos formamos lo que es el equipo arbitral.
¿Qué es la comunicación? En líneas generales, la comunicación es un proceso que nos permite cambiar información, al fin y al cabo. ¿Con quién? Con todos los que nos rodean. En nuestro ámbito, pues vamos a ser jugadores, entrenadores, espectadores, miembros del equipo arbitral. Y el objetivo de esta comunicación, ¿cuál va a ser? Pues al final es que todos lleguemos a un entendimiento y que establezcamos una serie de opiniones o posturas según sea el caso. Importante. Para los árbitros, ¿cuál es nuestro principal problema a la hora de relacionarnos con el resto de los participantes? Porque claro, cuando tú eres un árbitro experto, se supone que es que ya llevas tiempo arbitrando, se supone que eres una persona adulta y no tienes tantos problemas a la hora de relacionarte con el resto de los participantes. Pero cuando empiezas a arbitrar, dices, cada vez que tienes que hablar con un jugador, cada vez que tienes que hablar con un entrenador, incluso con tus propios compañeros, pues como que estableces una coraza alrededor de ti. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no confías en ti mismo. Llegas y dices, si es que tengo que hablar con no sé quién, con este jugador, y si es que voy a perder. O es que tengo que ir a hablar con ese entrenador y sé que también voy a perder y no voy a saber expresar bien y estoy nervioso. Pues al final esto es un tema de confianza, porque es un tema de confianza. Y en todo lo que son temas de confianza, pues al final tienes que llegar y tomar la determinación un día de llegar y decir, oye, no puedo estar siempre evitando los diálogos, no puedo estar escondiéndome. Al final esto es como la vida misma. Al final hay que dar un paso al frente y decir, hay que pensar que puedes hablar con la gente. Hay que pensar que te puedes relacionar con los demás, ¿sabes? Y en el momento que tú crees que lo puedes hacer, estoy seguro que al final lo vas a conseguir, porque al final lo vas a conseguir. Es un problema, como yo os digo, de experiencia, de madurez personal en muchas ocasiones, de madurez deportiva en otras ocasiones. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos a arbitrar tenemos un problema, que es que nos exigen que sepamos todo como si llevásemos 20 años arbitrando. A los jugadores no les exigen lo mismo, pero a los árbitros desde el primer día nos exigen que no lo sepamos todo. Entonces, tenemos un problema ahí de experiencia. Llega a decir, hostia, pues un problema de llegar a decir, o no soy muy maduro personalmente, porque soy un crío. Por supuesto, no soy muy maduro deportivamente, porque llevo pocos años arbitrando. Y me tengo que me tengo que relacionar con jugadores y con entrenadores que me ganan tanto en madurez personal como en madurez deportiva. Otro aspecto que nos va a ayudar es tener un alto nivel de conocimiento de la materia. Lo que os digo, si nosotros conocemos las reglas, conocemos las interpretaciones, tenemos un conocimiento del juego adecuado, todo esto nos va a ayudar a relacionarnos de una manera más adecuada. Vamos a tener un mayor bagaje a la hora de relacionarnos con el resto de los participantes. Pero ¿qué sucede? Que en las primeras etapas formativas como árbitro, nuestro nivel de conocimiento de todos estos aspectos, las interpretaciones, juego, pues tanto a nivel de técnica individual, tanto a nivel de táctico, pues no es muy elevado. Entonces, todo esto también nos va a influir negativamente a la hora de relacionarnos con los demás. Y luego otro tema importante es el autocontrol. Si no somos capaces de autocontrolarnos nosotros mismos, difícilmente vamos a ser capaces de relacionarnos y de controlar a otras personas, porque va a ser bastante difícil. Un tema muy importante, que nos va a ayudar a mantener un nivel de comunicación adecuado con el resto de los participantes. ¿Cuál es? La consistencia. Si el contenido, como vemos en la foto que tenemos al lado, si el contenido es el rey, la consistencia es la reina. El contenido lo tenemos que conocer. Reglas, interpretaciones, tratar de tener un buen conocimiento del juego. ¿Y la consistencia qué es? Pues la consistencia es ser capaz de tomar las mismas decisiones en las mismas situaciones. Es llegar a decir, hostia, ante una situación determinada tengo que tomar la misma decisión independientemente de que sea el minuto 1 o el minuto 40 del partido. También tengo que tratar igual a los dos equipos. O sea que si se produce una situación
en un momento determinado del partido que favorece o penaliza a un equipo, en la siguiente situación que favorezca o penalice al equipo contrario que sea exactamente igual, tendré que tomar la misma decisión. Pero ojo, si en un momento determinado cometo un error, esto no significa que yo tenga que estar cometiendo errores continuamente. No, tengo que ser consciente de que he cometido un error, de que no sucede nada. Un error es un error. Tenemos que ser capaces siempre de que los errores no se produzcan en situaciones blancas o negras, sino que los errores se produzcan en las situaciones grises, en las que puede ser o no puede ser, en situaciones dudosas, difíciles, que se pueden interpretar de maneras diferentes. Si no somos consistentes en los partidos, ¿esto qué va a suceder? Que vamos a provocar frustración y confusión en los participantes. Y ahí es donde van a surgir las protestas. Y ahí es donde van a surgir los momentos difíciles a la hora de relacionarnos con el resto de los participantes. Otra cosa importante, recordarlo, si algo no sucede, no lo podemos sancionar. Solamente pita lo que existe. Es muy difícil de entender por parte de un jugador que se le sancione con una falta personal si no ha existido un contacto. Es bastante más asumible que no se le pite una falta personal ante un contacto recibido porque interpretemos que o bien no tiene trascendencia para el juego, es un contacto propio del mismo, o, bueno, pues que no lo hemos visto y hemos cometido un error. Pero donde no podemos fallar es sancionando situaciones que no se producen en los partidos. Y luego, otro aspecto también bastante importante. Tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones. Tenemos que ser capaces de que en un contexto de partido en el cual hay protestas, hay malas decisiones por nuestra parte, nos tenemos que tranquilizar y tenemos que ser capaces de llegar a decir, me tengo que controlar, tengo que empezar a tomar buenas decisiones y voy a valorar de manera correcta lo que se produzca. ¿Por qué? Porque si empleamos esa palabra que a mí no me gusta mucho, que la gente llama compensar y que a mí me gusta más llamarla precipitar, que si nos precipitamos en la toma de decisiones, al final y al cabo no estamos engañando a nadie, sino que la gente lo que está viendo es todavía lo que estamos haciendo es cabreando más a la gente porque ellos están viendo que estamos compensando decisiones anteriores que han sido erróneas con otros errores que estamos cometiendo a posteriori. Esto sí que yo creo que a la hora de relacionarnos con los participantes os lo tenéis que grabar, porque lo tenéis que grabar. Y es, habla cara a cara. Si tengo que comunicarme o tengo que relacionarme con un participante en el juego, lo que no voy a hacer es hablarle cuando él está a mi espalda o cuando yo me marcho. No. Comunícate con él cara a cara. Mantén distancia. Fijaos en esta foto. El árbitro habla con el entrenador cara a cara. Mantiene la distancia. Mantén una distancia siempre entre 1 y 2 pasos. Al menos. Luego ya vemos una serie de jugadas en las cuales lo vamos a poder ver. Mantén la distancia. ¿Para qué? Para que de esa manera ni tú le puedas tocar a él, ni él te pueda tocar a ti. ¿Por qué? Porque de cara al exterior queda muy mal que nos estemos tocando. Otro aspecto muy importante. Presta atención a tu tono de voz y a tu lenguaje corporal. Muchas veces se crea un conflicto no por lo que se dice, sino por cómo se dice y en el tono en que se dice. ¿Cuál es el mejor lenguaje corporal a la hora de relacionarlos con los participantes? Pues yo os digo, el mejor lenguaje corporal es las manos abajo. Y si tenemos que hacer algún tipo de gesto, porque estamos acostumbrados a hacer gestos cuando nos comunicamos en nuestra vida normal, pues tenemos que tratar de que estos gestos sean gestos amables. No es lo mismo hacer esto, señalar con un dedo, que debería estar totalmente prohibido, que hacer un gesto amable. ¿Me veis? La palma de la mano, o por favor, tranquilidad. Por favor, tranquilidad. Pero os digo, el mejor lenguaje gestual o el mejor lenguaje corporal de los árbitros, ¿cuál debe ser? Las manos abajo, que nuestro cuerpo transmita autocontrol, serenidad, y luego, a la hora de comunicarnos verbalmente,
siempre con un lenguaje cortés, siempre con un lenguaje respetuoso con el resto de los participantes y siempre con un tono de voz adecuado. Está totalmente prohibido dar voces, porque está totalmente prohibido dar voces. ¿Por qué? Porque si damos voces, utilizamos un lenguaje que no es el adecuado, o que es irrespetuoso, pues ya perdemos toda la razón, porque perdemos toda la razón. Y si en un momento determinado tenemos que tomar una decisión disciplinaria, pues no vamos a poder. ¿Por qué? Pues porque la manera de actuar que hemos tenido pues no se corresponde con lo que debemos ser nosotros. Al fin y al cabo, en nuestra labor en los partidos, simplemente iba a decir, no, es difícil porque lo que se trata es de dotar al juego de la fluidez necesaria para que transcurra por unos cauces normales y que los participantes discurran o se empleen dentro de esos cauces normales y dentro de esa fluidez. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, lo que sea, por favor, indicarlo y interrumpís un momento y no hay ningún problema. Activáis el micrófono, interrumpís y no hay ningún tipo de problema, porque no hay ningún tipo de problema. Y está el chat de todas maneras, si no, Ángel, que quien quiera puede poner también su pregunta en el chat. Vale, pues avísame tú porque yo lo tengo minimizado y no... No te preocupes que si hay algo en el chat yo te paro. Vale, perfecto. He dividido un poco antes del partido, durante el partido y después del partido cuál tiene que ser nuestra forma de actuar. Antes del partido, pues para mí es muy importante el evitar la confraternización. Queda muy feo, porque queda muy feo el ir a arbitrar un sitio y digáis, ¡buah! Pero eso da igual. No, luego la gente se fija y la gente se fija tanto en categorías de formación como en categorías profesionales. El que lleguemos a un sitio determinado y gastemos hablando con un entrenador 3 minutos y con el otro entrenador gastemos hablando 30 segundos nada más. Debemos de evitar todo este tipo de situaciones. Pero vamos a ver, no se trata de que las cortemos, de decir, oye, mira, es que no puedo hablar contigo. No. De lo que se trata es de que cuando estamos en la pista, o cuando, ya no cuando estamos en la pista, cuando llegamos al pabellón, nuestro trabajo consiste en llegar allí para, ya os he dicho, a mí eso de impartir justicia no me gusta. O sea, yo considero que nuestro trabajo es llegar, ¿para qué? Para hacer que el juego sea lo más fluido posible, para hacer que el juego discurra por unos cauces deportivos, para que discurra por unos cauces deportivos. Entonces, cuando llegamos ahí vamos a desempeñar un trabajo. Entonces, tenemos que ser amables, tenemos que ser corteses, tenemos que ser respetuosos con el resto de los participantes y educados. Nos saludamos con todo el mundo que nos quiera saludar, pero ya no es necesario más, porque ya no es necesario más. No hace falta hablar de cómo están tus jugadores, cómo te encuentras tú, qué hiciste la semana pasada. No, todo eso ya es irrelevante. Ya tenemos que estar todos por el partido porque tenemos que estar todos por el partido. Y es lo que os remarco. Habla solo cuando sea necesario, de manera cortés y respetuosa. Y cuando salgamos a la pista, vamos a saludarnos con todos aquellos participantes que quieran venir a saludarnos. Como veis, aquí esta foto es el primer partido que arbitraron 3 compañeras en un partido de la Alepo, que el trío arbitral eran 3 compañeras en un partido de la Alepo. Durante el partido, pues durante el partido hay que saber cuándo comunicarse y sobre qué temas. No podemos estar hablando continuamente con los participantes. ¿Por qué? Porque eso retrasaría mucho las puestas de balón en juego, y haría que el partido se hiciese muy largo y muy tedioso. Sino que nos tenemos que comunicar con el resto de los participantes, lo primero, cuando el balón esté muerto. Prohibido hablar cuando el balón está vivo. No se puede hablar con el entrenador, con ningún jugador, por supuesto, pero con el entrenador mientras el partido se está disputando o interrumpirlo para dialogar con él. Mientras haya un balón en vivo en la cancha, los árbitros, por lo que tenemos que estar, es por el juego. Si detenemos el juego, es para sancionar. Porque si detenemos el juego, es para sancionar. No obstante, cuando se produce un balón muerto, si alguien de una manera
cortés y de una manera educada requiere algún tipo de información o explicación de nuestra parte, pues puede ser fijaos lo que digo, puede ser un buen momento para darla, con el balón muerto. Pero no podemos estar dando explicaciones todo el partido, porque no podemos estar dando explicaciones por todo el partido, por lo que hemos dicho, porque el partido sería muy largo, porque el partido no tendría ningún tipo de fluidez, y nuestro deporte, que es un deporte muy dinámico y muy bonito, pues se volvería un deporte bastante tedioso. Entonces, las explicaciones, yo entiendo que hay que darlas a los jugadores o a los entrenadores cuando se produce una situación de esas grises que hemos comentado, de esas que son dudosas, que puede ser que sí o puede ser que no. En situaciones claras y evidentes, pues a lo mejor no es necesario dar ningún tipo de explicación, porque no es necesario dar ningún tipo de explicación. Imaginaos, en una falta antideportiva por criterio 3 de estas que el jugador, aunque hace un esfuerzo por jugar el balón, provoca un contacto innecesario para tener una situación de transición, pues no siempre queda no siempre queda alguna explicación. Habrá alguna que sea dudosa y que, bueno, se les puede explicar al jugador, se le puede explicar al entrenador. Pero, por ejemplo, habrá otro tipo de situaciones, como puede ser una penetración a canasta en la cual el jugador va a dejar una bandeja y le golpean, vale la canasta 2 puntos y un tiro adicional, pues que es una situación clara y evidente en la cual no tenemos que dar ningún tipo de explicación aparte. Y luego otra cosa muy importante, no provoques diálogos o explicaciones innecesarias. Los árbitros tenemos la manía de que, como lo que queremos ser es muy empáticos con todo el mundo y que todo el mundo nos vea que somos muy majos y que sabemos relacionarnos tal y cual, provocar diálogos que nadie nos pide. Entonces, si a mí nadie viene a hablar conmigo, ¿sabéis lo que tengo que hacer? Es seguir concentrado en el partido y seguir trabajando. Porque cuando tengo que hablar con alguien, ya estoy rompiendo mi rutina habitual, ya estoy rompiendo mi concentración. Y luego tengo que volver a retomar otra vez, tengo que volver a concentrarme para ir a por la siguiente jugada. Entonces, si nadie me pide una explicación, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Balón en juego, balón en movimiento, todo el mundo por el juego y seguir tomando decisiones, seguir valorando las jugadas, si tengo que intervenir o no tengo que intervenir. Y por último, después del partido, cuando el partido finaliza, lo que tenemos que hacer los árbitros es esperar a nuestros compañeros y abandonar la pista con tranquilidad. Si de camino al vestuario viene alguien a saludarnos, pues no hay ningún problema. Nos saludamos con ellos, nos damos la gracia por su colaboración, lo que sea, lo que estéis acostumbrados a decir. No negamos la mano a nadie. Si alguien en un momento determinado nos quiere hacer una crítica constructiva, debemos aceptarla como lo que es. Pues no pasa nada, oye, pues mira, pues lo que sea. Pero por favor, no os detengáis. Y si alguien quiere este tipo de crítica constructiva o alguien requiere algún tipo de explicación, por favor, combinarle a que lo haga fuera del terreno de juego. A que lo haga o bien en vuestro vestuario o bien en el túnel de vestuarios, pero que no sea en la pista. Porque no sea en la pista. Antes nos quedábamos siempre en la pista a esperar a que todo el mundo viniese, a darnos la mano, unos con buena cara porque habían ganado, otros con mala cara porque habían perdido, otros con mala cara porque habíamos tenido algún enfrentamiento con ellos innecesario, necesario, lo que fuese. Entonces, ya os digo, una vez que finaliza el partido, lo mejor es esperar a nuestros compañeros y dirigirnos hacia el túnel de vestuarios. Si alguien quiere venir a saludarnos, no hay ningún problema, nos saludamos. Mira, nosotros lo llevamos haciendo este año, desde el mes de enero, y los entrenadores y jugadores que verdaderamente quieren venir a saludarte y a despedirse, vienen al vestuario, llaman, se despiden de ti y no hay ningún tipo de problema, porque no hay ningún tipo de problema. El que no quiere, pues oye, tampoco nosotros vamos a su vestuario a despedirnos de ellos. Es una cosa, pues bueno, normal, ya nos hemos dado la mano al principio del partido y ya es suficiente porque ya es suficiente. Y ahora os voy a decir una cosa que a mí particularmente me molesta, porque a mí es una cosa que particularmente me molesta. Y es todas las veces que los árbitros nos chocamos la mano, nos saludamos en la pista tal y cual. Yo entiendo que los árbitros está muy bien que saludemos a los oficiales de mesa, que saludamos a los entrenadores, a los jugadores cuando salimos a la pista,
Y luego ya, hasta que termine el partido, yo creo que no es necesario estarse chocando tanto la mano y tal. Y sobre todo, al final del partido, el mejor sitio para felicitarnos con nuestros compañeros y para chocarnos la mano, cuando digo con nuestros compañeros es con el resto de los árbitros y oficiales de mesa, es dentro del vestuario. Porque a mí, como jugador o como entrenador, me fastidiaría bastante ver a los árbitros dándose ahí la mano y felicitándose cuando yo pienso que me han perjudicado en el partido, en la pista. Entonces yo considero que el mejor sitio para que nos demos la mano y para que nos saludemos, que bien lo hemos hecho, o lo hemos hecho regular, o lo hemos hecho mal, pero bueno, hemos trabajado y lo hemos intentado, que eso también es importante, pues que lo hagamos dentro del vestuario, o que lo hagamos dentro del vestuario. Hasta aquí preguntas. En el chat no hay nada, Ángel. No hay nada. Pues ahora vamos a ver una serie de jugadas, porque vamos a ver una serie de jugadas que, bueno, se pueden resolver de diferentes maneras, porque se pueden resolver de diferentes maneras, y yo voy a decir la manera en la cual yo las resolvería, porque yo voy a decir la manera en la cual yo las resolvería. Todas estas jugadas las tenéis en el Club del Árbitro, en los feedbacks semanales que publicamos desde el Club del Árbitro, y ya os anticipo que para el mes de julio seguramente estarán en la zona todas las jugadas de manera independiente en la zona audiovisual del Club del Árbitro también para que podáis consultarlas. Ahora es que tengo un poco de trabajo con otra serie de cosas que estoy haciendo, pero voy a intentar en el mes de julio actualizarlo y que esté todo disponible ahí, toda la información disponible para que vosotros como árbitros, como comités autonómicos, podáis trabajar con este tipo de jugadas, porque además están colgadas en el YouTube y de ahí se pueden descargar, se pueden compartir, se pueden hacer con ellas todo lo que queráis, porque nuestro copyright es libre y lo que nos interesa es que todo el mundo pueda disponer de ellas y todo el mundo pueda tener. Y yo os digo, todas las jugadas vienen comentadas y vienen con la solución que desde el Departamento Técnico del Área de Árbitros de la FEP se da a cada una de las jugadas. ¿Vale? Pues vamos a analizar todo este tipo de jugadas y vamos a verlas desde el punto de vista de, pues eso, desde el punto de vista de los árbitros y desde el punto de vista principalmente de la comunicación. Pues la voy a poner una vez y la repito luego después. Bueno, pues tenemos esta primera jugada, porque tenemos esta primera jugada que espero que la hayáis visto todos bien, porque espero que la hayáis visto todos bien. Se ve un poco lagueado, pero... ¿Se ve un poco? Lagueado, que va así atrasado. El sonido te refieres, pero... La imagen... Ha visto bien. Yo la he visto bien también, pero puede ser que con alguna conexión vaya un poco, que se quede un poco como cogida, un poco ¿no? como a saltos, que vaya un poco a saltos, pero si hay gente que la está viendo bien, pues entonces Sí, yo ahí ya no puedo hacer nada. No, es tema de conexión. Ahí yo ya no puedo hacer porque es que mi conexión está funcionando bien, entonces, ¿sabes? Mira, os la voy a contar un poco. Hay una situación en la cual hay una situación en la cual el compañero, voy a quitar la voz. Hay una situación en la cual el compañero sanciona una falta de ataque por bloqueo. Sanciona una falta de ataque por bloqueo. Una faltita. Porque una faltita en ataque por bloqueo, que como veis, pues bueno, pues joder. El contacto es mínimo y no genera ningún tipo de desventaja, porque no genera ningún tipo de desventaja. ¿Cuál es el problema? Pues que el árbitro, a la hora de ir a señalizar a la mesa, no guarda la distancia suficiente. ¿Por qué? Veis mi puntero, ¿verdad? Porque veis mi puntero, me imagino. Sí, sí, se ve. ¿Por qué el árbitro se viene que sanciona una falta en ataque desde aquí, se viene hasta delante del banquillo infractor?
a señalizar a la mesa cuando tiene todo este trozo de por aquí para salir, señalizar la mesa de oficiales y volverse o acercarse ligeramente hasta esta zona de aquí, que tiene una visión directa con la mesa de oficiales, transmitir la información, como además la información la tenemos que verbalizar, no hay mayor problema. 15 rojo, bloqueo ilegal, falta en ataque. No hay mayor problema. Pero ¿cuál es el error que comete? El error que comete es que se acerca de manera innecesaria al banquillo del equipo infractor. Y entonces ahí, pues bueno, pues el entrenador pues le debe hacer algún comentario inapropiado, porque debe hacer algún comentario inapropiado. Y al final termina sancionándole con una falta técnica, porque termina sancionándole con una falta técnica. Seguramente, si este árbitro hubiese marcado la mesa de oficiales desde un lugar desde el cual tenga una comunicación directa con la mesa de oficiales, pero no se hubiese acercado tan próximo hacia el banquillo del equipo infractor, pues no habría oído nada que no tuviese que oír, porque no habría oído nada que no tuviese que oír. Y si, manteniendo esa distancia de seguridad, pues a distancia alejada, se oye un comentario no apropiado, pues ese comentario es oído por todo el mundo y al final pues tendrás que tomar una decisión, bien sea de advertir, bien sea de sancionar o bien sea de dialogar, lo que corresponda en ese tipo de jugar. Pero lo que tenemos que tratar de evitar es acercarnos de manera innecesaria a los banquillos infractores. Pasamos a la siguiente jugada y vamos a comparar esa jugada. Se produce una falta en la penetración a canasta, en la cual el defensor en ningún momento tiene una posición legal de defensa y provoca un contacto ilegal con el atacante que está penetrando a canasta. Fijaos al entrenador que en un primer momento se enfada con su jugador, porque porque considera que la falta es innecesaria y luego empieza a protestar a los árbitros y termina siendo sancionado con una falta técnica. La volvemos a poner, una penetración a canasta, vamos a ponerla desde el principio. Defensor no tiene posición legal de defensa y provoca un contacto ilegal con el atacante en el aire, que genera una desventaja y que se sanciona correctamente. Esta primera queja del entrenador es hacia su jugador. Joder, tío, ponte a defender, establece una posición legal de defensa y si no, déjale pasar, porque si no, déjale pasar. Pero ahora, el entrenador, ya os digo, que estaba advertido de antemano, porque vamos un poco a contextualizar dónde estaba. Y ahora es cuando comienza, el entrenador ya venía advertido de antemano, y ahora es cuando comienza a protestar primero al árbitro de cola y de hacerle comentarios dentro de la pista, ostensibles, seguro que en un tono de voz alto para que lo oiga a todo el mundo, y al final al árbitro de cabeza. El árbitro de cabeza que decide que le va a sancionar con falta técnica, fijaos, en un primer momento entrega el balón para el tiro libre y aquí ya se echa la mano para sancionarle, pero como ve que está, ve que el jugador está tirando a canasta, pues dice, pues bueno, me espero a que termine el lanzamiento, porque me espero a que termine el lanzamiento y luego le sanciono con la falta técnica. Tiro libre. Primero a un árbitro le protesta, no sé lo que le está diciendo, me imagino que es que en el otro sitio estáis sancionando una cosa y a mí no, y ya se echa el chivato a la boca, pero como ve que va a lanzar, como ve que tiene las manos y va a lanzar, decide esperarse de manera correcta. Le deja que lance, el tiro libre, y es cuando entonces le sanciona. Pero fijaos, el lenguaje corporal del árbitro. Con total tranquilidad, porque con total tranquilidad te sanciona, sin aspavientos, porque sin ningún tipo de aspaviento. Tu lenguaje corporal no transmite agresividad,
autocontrol lo que transmite, no transmite chulería, porque no transmite chulería, todo dentro de lo que es dentro de la normalidad, porque todo dentro de la normalidad. Se le sanciona con una falta técnica por criterio C, o sea, por criterio, una falta técnica C por conducta personal del entrenador, lo cual conlleva una penalización de un tiro libre. Y para mí el error que comete es, bueno, te puedes acercar a él, joder, qué sensible es esto. Te puedes acercar a él para darle alguna explicación, porque te puedes acercar a él para darle alguna explicación, pero no se debe acercar tanto, porque no se debe acercar tanto. No tiene que acercarse tanto porque, fijaos, llegan casi a tocarse. Si en un momento determinado le queremos dar algún tipo de explicación, se la podemos dar, pero a distancia, porque a distancia. Yo, una vez que se sanciona, no soy partidario de las explicaciones. Si sanciono a alguien con una falta técnica, lo primero que tengo que hacer es, cuando voy a sancionar a alguien con una falta técnica, es no sancionarle mientras está protestando. Esto es importante, ¿eh? Esto sí que he recordado. Cuando alguien está protestando y es merecedor de una sanción por conducta, esperar a que termine la protesta. Y una vez que ha tomado la protesta, que termina la protesta, esto es difícil. Esto sí que lleva mucho autocontrol. Pero esto también se entrena, porque también se entrena. Es decir, bueno, me están metiendo un chorreo, espero a que termine la protesta y una vez que termina la protesta, yo luego me separo y de manera tranquila, cuidando mi lenguaje corporal, no alterándome, no haciendo gestos, que los gestos sean muy normales, con calma, le sanciono por la falta técnica. Y me voy a ocupar una posición enfrente de la mesa de oficiales. Y si en un momento determinado alguien tiene que dar una explicación o alguien tiene que ir con la manguera a apagar el fuego, que sea mi compañero, porque sea mi compañero o mis compañeros, porque dependiendo de si seamos 2 o 3. Pero si yo acabo de sancionar a alguien con una falta técnica por conducta personal, si encima voy hacia allí, pues puedo incrementar el problema y a lo mejor no es lo más adecuado. Pero os he puesto esta jugada para que veáis el lenguaje corporal que tiene este árbitro con respecto al árbitro de la jugada anterior. Como si este sí que transmite autocontrol, el tener la situación controlada en todo momento, el saber lo que está haciendo, si tiene que sancionar o tiene que sancionar, cuándo tiene que sancionar, mientras que el otro, él mismo se mete en la boca del lobo y se ve inmerso en una situación en la cual está un poco provocada también por su desplazamiento al ir hacia el banquillo inferior. Otra jugada. Fuera la voz. Se sanciona una falta personal al 10 por agarrar, correctamente sancionada, en el juego sin balón. Y fijaos en la actitud del jugador. La volvemos a poner otra vez. La volvemos a poner otra vez. Está la falta. Ahí. La vemos. Está la falta. Ahí le agarra y se sanciona la falta personal de manera correcta. Luego le suelta, pero le impide recibir. Está generando una desventaja. Y fijaos en el gesto. Porque fijaos en el gesto de jugada. Es un gesto de desconsideración. Es cierto que no se lo hace directamente al árbitro, porque lo hace mirando hacia otro lado, pero es un gesto de desconsideración ostensible que debe ser controlado por los árbitros. Si este jugador no está advertido de antemano, porque no está advertido de antemano, sí que es merecedor de una advertencia de que si este tipo de situaciones o este tipo de gestos se vuelven a repetir, pues habrá que sancionarle con una falta técnica. Porque habrá que sancionarle con una falta técnica. Y esta advertencia debe ser una advertencia clara y evidente para que todo el mundo vea que el jugador ha sido advertido. Lo que hablábamos, se le sanciona, un árbitro sanciona la falta, marca, pero el otro compañero o la otra compañera en este caso
es la encargada de darle la advertencia, porque la encargada de darle la advertencia, de tranquilizarle en un primer momento, que lo hace muy bien, porque en un primer momento le tranquiliza o se tranquiliza él solo, le observa lo que está haciendo, cambian su posición en la rotación los árbitros, se tranquiliza, la situación ya está controlada, porque la situación ya está controlada, pero yo lo que he hecho en falta es un aviso claro y evidente, porque lo que he hecho en falta es un aviso claro y evidente que todo el mundo vea, que sea público y que todo el mundo vea que este jugador, en el momento que vuelva a repetir su conducta, pues será sancionado con una falta técnica. O este jugador o cualquier compañero suyo de equipo. Cualquier compañero suyo de equipo. Si un jugador no tiene una actitud correcta, como es en este caso, pues al menos que sea, porque al menos que sea advertido. Y si ya está advertido de antemano, pues habrá que sancionar. Porque habrá que sancionar. Y vamos a compararla con esta jugada. Estás ahí cerquita vuestro en Algeciras. Se sanciona una falta. Y fijaos el gesto que tiene el jugador con el árbitro. Falta en defensa. Y fijaos, este tipo de gestos, cara a cara, de desconsideración hacia la labor que están desempeñando los árbitros, deben ser sancionados de manera inmediata, porque deben ser sancionados de manera inmediata. Aquí no siempre nos recuerda una cosa, cuando nos relacionamos con los jugadores, si hay una conducta que no es adecuada, primero hay que advertir, luego hay que sancionar, o primero hay que dialogar, luego advertir y luego sancionar. Siempre nos dicen, bueno, pues el protocolo más o menos a seguir es primero dialogar con los participantes, si no entran en razón habrá que advertirles y si continúan en su actitud habrá que sancionarles. Pero hay veces, como es esta situación, en la cual los dos primeros pasos los tenemos que obviar, tanto el diálogo como la advertencia. Y en este tipo de situaciones que son tan claras y evidentes de desconsideración hacia el trabajo que estamos realizando y que se realizan de manera cara a cara, es un enfrentamiento, digamos, personal, entre comillas, deben de ser atajadas de manera inmediata y por ejemplo, en esta acción, así como en la otra, os digo que se puede advertir, o no es que se pueda advertir, se debe advertir, porque se debe advertir si no están advertidos ese equipo. En esta situación, la advertencia no es necesaria y debía haberse sancionado inmediatamente con falta técnica. ¿Por qué no sanciona el árbitro? Pues no lo sé, pero me imagino porque quedan 50 segundos y el partido va 77-85, pero es lo que hemos dicho al principio, tenemos que ser consistentes a la hora de trabajar en la pista. Y lo que vale para el segundo 1 del partido, vale para lo que vale para el minuto 1 del partido, vale para el minuto 40 del partido, y para el 27 y para el 15. Tenemos que aplicar el criterio tanto en la valoración de las faltas personales, en la valoración, de los contactos, en la valoración de las violaciones, como en la valoración de las conductas personales de los participantes en el terreno de juego. Tenemos que ser consistentes. Y aquí el árbitro debería haberle sancionado inmediatamente, ya os digo, porque es un gesto que nos realiza cara a cara y que es tan ostensible y tan claro que todo el mundo ve. Y es que ni tan siquiera se le advierte. O sea, al final lo que tenemos es una pérdida total de credibilidad en el trabajo que estamos desarrollando en la pista, no tomando decisiones tan claras como esta. El siguiente, lo veis, es una consideración, porque es una consideración acerca de con quién nos tenemos que relacionar en el terreno de juego. Se produce un fuera de banda, sea para un sitio, sea para otro, es independiente. El primer entrenador está aquí de pie y fijaos al árbitro con quién está dialogando. Lo primero es que al mismo tiempo el primer entrenador y el segundo entrenador no pueden estar de pie. Y no es porque lo digamos ninguno de nosotros, sino porque es lo que dice el reglamento.
no pasa nada para que en un momento y de manera puntual, aunque el primer entrenador esté de pie, el segundo entrenador no pasa nada porque en un momento puntual se levante, le haga un comentario al primer entrenador, dé una instrucción a un jugador en el terreno de juego y vaya y recupere su posición. Eso entra dentro de la normalidad en cualquier partido de baloncesto y en cualquier categoría. Es un hecho puntual en el cual los miembros de un banquillo se levantan y aplauden una jugada. No pasa nada. Todo el mundo, o animan a un compañero, venga, vamos, vamos, vamos. Todo el mundo sentado. No pasa absolutamente nada. No pasa nada para que en un momento determinado el segundo entrenador, aunque el primero esté de pie, se acerque a un jugador que está en el terreno de juego, le dé una instrucción de manera rápida y se siente. Lo que no puede estar es los 24 segundos o 15 segundos del ataque ahí dirigiendo al equipo con el primer entrenador también de pie. No. Una cosa puntual. Y lo que tampoco puede ser es que el segundo entrenador, según dice el reglamento, tampoco puede comunicarse con los árbitros. Solamente es el primer entrenador el que puede comunicarse con los árbitros y cuando el balón está muerto y lo hace de una manera correcta y educada y para pedir información. El segundo entrenador no puede dirigirse a los árbitros y lo que sí que no puede hacer es protestar, porque lo que sí que no puede hacer es protestar. ¿Cuál es el fallo que comete este árbitro? Que es un gran árbitro, porque es un gran árbitro, José María, aparte de ser amigo mío, es un gran árbitro. El fallo que comete es que da explicaciones a quien no se las tiene que dar, porque da explicaciones a quien no se las tiene que dar. Los jugadores en un momento determinado, habéis visto, los jugadores se levantan un momento y dicen, joder, que es que ha sido para otro lado. No pasa nada. Está dentro de la normalidad, no es nada exagerado, porque lo veis, no es nada exagerado. Oye, que es para el otro lado, no es nada exagerado. No hay una protesta ostensible, todo el mundo se sienta. Y fijaos, el primer entrenador, bueno, pero lo que no podemos hacer es ir a dialogar con el segundo entrenador. Todos los diálogos que tenemos que mantener, siempre los tenemos que hacer a través del que manda en el banquillo, que es su portavoz, es su interlocutor con nosotros. Es el jefe del equipo, el primer entrenador. Y es con él, con el que siempre al que tenemos que dar explicaciones. Si en un momento determinado un segundo entrenador se levanta y nos requiere algún tipo de información, es tan fácil como decir, mira, no te puedo atender en este momento, porque no te puedo atender en este momento. Y luego se lo recordamos al primer entrenador. Decimos, oye, mira, solamente puedo dialogar contigo. Haz el favor de decir al segundo entrenador que, bueno, que se puede levantar para dar algún tipo de instrucción, tal y cual, pero que no nos puede venir a protestar, porque no puede venir a protestar ni a pedirnos información. Tienes que ser tú el portavoz del equipo, el interlocutor del equipo con respecto a nosotros. Y aunque no es una protesta, porque no es una protesta, pero fijaos que se mantiene durante el tiempo, porque se mantiene durante el tiempo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. No hay dudas, ¿no? Todo claro, Ángel. Está todo claro. Vale. Estupendo y clarísimo. Bueno, estupendo. Pero bueno, creo que las jugadas, la selección de jugadas que he hecho, yo creo que son bastante claras y bastante aplicables a lo que estamos buscando, que es un poco el baloncesto de formación en el cual estamos todos involucrados, Otra. ¿Sí? Otra jugada. Se produce un contacto, los árbitros consideran que es intrascendente y fijaos la actitud del entrenador. No piensan que es intrascendente, sancionan la falta. Perdón. Este entrenador tampoco estaba advertido, porque este entrenador tampoco estaba advertido. La ponemos otra vez. Quedan 4 minutos, 5 minutos para acabar el partido, igualaos. Su equipo es el equipo defensor. Perdón, he metido el cazo otra vez.
Se sanciona la falta y él comienza una protesta. Continúa en la protesta. Y la árbitra se acerca a hablar con él. Primer error. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Un poco más separado. Como la foto que veíamos ahí de Jordi Alega. Un poco más separado. Entre alrededor de los 2 metros. Porque alrededor de los 2 metros. Y el entrenador pide una explicación. Porque el entrenador pide una explicación. El árbitro se acerca. Da una explicación. Porque da una explicación. Y esta explicación no le sirve, porque esta explicación no le sirve. Y continúa en la protesta, porque continúa en la protesta. Ángel, hay una pregunta en el chat de uno de los chicos del curso que dice, ¿y si mantenemos la distancia y el otro se acerca? Pues, siempre va a tener como límite la línea del terreno de juego. O sea, él no puede salirse de la zona de banquillo, porque no puede salirse de la zona de banquillo. La zona de banquillo está delimitada por una línea en la prolongación de la línea de fondo, por la línea de banda y por otra línea que se marca a 5 metros del centro del terreno de juego. O sea, él no puede entrar dentro del terreno de juego. Con lo cual, si yo no me salgo del terreno de juego, siempre vamos a tener una distancia. Siempre digamos que la línea lateral va a ser la pared, porque va a ser la pared que nos va a separar. Entonces, si yo no me acerco a la línea lateral, siempre vamos a tener al menos esa distancia. Si él entra dentro del terreno de juego, pues de una manera con tranquilidad, como hemos dicho, sin alterarnos, controlando nuestro lenguaje corporal, con un tono de voz adecuado, le tendremos que combinar a que se salga fuera, lo primero que se salga fuera del terreno de juego. Y también os digo, un participante, da igual que sea un jugador, que sea un entrenador, que entra dentro del terreno de juego a protestar, que entra del terreno a protestar, dentro del terreno de juego, al menos debe ser advertido de su actitud. Y seguramente tenga que ser sancionado por su actitud. Porque seguramente tenga que ser sancionado por su actitud. Cuidado, diferenciemos que se mete 15 centímetros sin querer dentro del terreno de juego al que se mete 1 metro dentro del terreno de juego. Luego vamos a ver una jugada en la cual os va a llamar mucho la atención, porque la cual os va a llamar luego mucho la atención. El entrenador que entra dentro del terreno de juego a protestar una decisión, ahí no hay aviso posible, porque ahí no hay aviso posible. Se debe sancionar de manera directa con falta técnica. Y entrar dentro del terreno de juego a protestar, ya os digo, no es entrar 5 centímetros ni 15, que pisa sin querer. Eso no. Tiene que ser una cosa que sea clara y evidente. Alguien que entra de manera clara y evidente dentro del terreno de juego a protestar una decisión. Pues hay que sancionarle con falta técnica, porque hay que sancionarle con falta técnica. En este caso, el entrenador, después de que se le da una explicación, porque después de que se da una explicación continúa con su protesta, pues lo que no podemos hacer es dar el balón para poner el balón en juego. No, habrá que detener el juego y advertirle de que como se vuelva a repetir su conducta personal, pues será sancionado con falta técnica en el caso de que no estuviese advertido. Y si ya estuviese advertido anteriormente, habría que haberle sancionado con una falta técnica, porque habría que haberle sancionado con una falta técnica. ¿Respondo a tu pregunta? Me imagino que sí. Sí, muchas gracias. A ti. Vamos a otra jugada de un partido que hemos visto anteriormente. Otro partido que hemos visto anteriormente. Se pita una falta en ataque, porque se pita una falta en ataque. El árbitro que sanciona rota, se coloca enfrente de la mesa, arbitraje de 3. Y ahora vamos hacia el otro campo. Y fijaos, 1-0-1, Fijaos en el cronómetro, 1-0-1, o en el reloj de posesión, 24 segundos. Fijaos en la compañera, 24 segundos. Ya va haciendo el gesto al árbitro, con lo cual al entrenador, con lo cual quiere decir que ya está protestando aunque no le estemos viendo. Sí que está dentro de su zona de banquillo. Y fijaos. Mira.
y miga, y no sé qué, y tal. Se pega toda la posesión, porque se pega toda la posesión, 18 segundos cuestionando nuestras decisiones en esa misma jugada, sin que nadie le comente, sin que nadie le diga nada, sin que nadie haga nada. Al final se termina sancionando una falta en ataque, creo, porque al final se termina sancionando una falta en ataque. En el juego de postes. Porque al final se termina sancionando una falta de ataque en el juego de postes. La falta de ataque en el bloqueo. Ya os digo, fijaos en los gestos que va haciendo el árbitro según va subiendo en la subida del balón y luego fijaos en la actitud del entrenador. Gestos, protestas, miga. No está dirigiendo a sus jugadores. Lo único que está haciendo son gestos para menoscabar la credibilidad de los árbitros. Y al final, sí, se sanciona una falta en ataque, pues se sanciona una falta en ataque y tal. Pero nadie le recrimina su actitud y nadie va a advertirle al menos. Este tipo de actitudes en nada favorecen a lo que hemos dicho al principio, a que el juego transcurra por unos cauces normales y que se desarrolle con fluidez y con un espíritu de deportividad. Y todo este tipo de actitudes deben de ser atajadas. Primero con el diálogo, como hemos dicho al principio. Si el diálogo no sirve, pues habrá que advertir. Y si con la advertencia tampoco sirve, pues habrá que sancionar. Porque si os fijáis, él mantiene sus protestas durante 16 segundos, está protestando, pero en ningún momento hace nada exagerado, porque nada exagerado, en ningún momento se sale fuera de la zona de banquillo, pero sí que es una protesta continuada en el tiempo, pues es una protesta continuada en el tiempo. Es una pena que estemos, porque es pues algo además que se repite durante el partido. Esto es una jugada aislada, porque es una jugada aislada y no podemos contextualizar. No podemos contextualizar lo que estaba sucediendo en el partido, porque eso no deja de ser una jugada aislada. Pero yo os digo, tenemos que tener una percepción en conjunto de lo que está sucediendo en el partido y conforme a ello ver qué es lo que requiere. O sea, no se trata de que lleguemos y digamos, pues le voy a evitar una falta técnica porque sí. No. Si yo en un principio, ante una actitud como esta, intento dialogar con él y hacerle ver que si he cometido un error, pues es un error de apreciación y que bueno, que voy a trabajar para seguir intentando acertar, porque a lo que he ido al partido, al fin y al cabo es acertar, porque todos vamos a... todavía no conozco a nadie, ni entrenador, ni jugador, ni árbitro, que vaya a un partido a fallar. Todavía no conozco a nadie. Llevo 37 años ligado con el baloncesto y todavía no conozco a nadie que vaya a los partidos a fallar. Y tenemos que hacerle ver eso, de decir, oye, yo soy un deportista más que desempeño mi labor deportiva como árbitro de baloncesto y yo aquí vengo a trabajar, y trabajo mucho durante la semana a nivel físico, a nivel técnico, viendo partidos, estudiando reglamento, viendo partidos de otros compañeros, intentando aprender. Y luego vengo aquí a intentar desarrollar mi función de la mejor manera que sé en ese día. O sea, yo vengo a intentar acertar el 100%, pero sé que el 100% no voy a ser capaz de darlo, porque no voy a ser capaz de darlo siempre. Entonces, como nosotros, como hemos dicho al principio, siempre vamos a respetar, a ser muy respetuosos con el trabajo de los demás, también tenemos que exigir que sean respetuosos con nuestro trabajo. Y que cuando nos equivoquemos, pues bueno, pues podemos entender que no... O sea, yo entiendo como árbitro que el resto de los participantes no estén de acuerdo con el 100% de las decisiones que yo tomo. Y tengo que asumir que me voy a equivocar. Y es un hecho. Pero, como hemos dicho, vamos a intentar equivocarnos en las jugadas grises, en las que son dudosas. Y si me equivoco, pues lo siento, voy a intentar trabajar para que la siguiente vez no me ocurra. Pero eso no es justificación para que alguien tenga gestos o palabras de desconsideración hacia el trabajo que estoy desempeñando. Y eso es lo que tengo que ser capaz de ver, de leer y de atajar.
y de elegir el mejor momento para atajar ese tipo de conductas que se producen en los partidos. Y ya os digo, habrá veces que con el diálogo se puedan reconducir, habrá veces que con una advertencia se puedan reconducir, y si estos dos caminos vemos que no conseguimos ningún objetivo final, pues al final habrá que sancionar, porque al final habrá que sancionar. Ángel, hay ¿Un una ejemplo? pregunta Sí. en el chat. Si el entrenador comenta en voz alta hacia sus jugadores respecto al desempeño arbitral, ¿entonces el árbitro debe intervenir? Bien, vamos a ver. Si el entrenador en voz alta, me imagino que lo que comentará hacia sus jugadores es que qué malos son estos tíos, qué malas decisiones están tomando. No sé. Vamos a ver. Lo que tenemos que ser capaces de llegar a decir, yo como árbitro, cuando alguien me dice qué bueno eres, joder, no le pito una técnica, ¿no? Porque cuando alguien me dice qué bueno eres, yo no le pito una técnica. Cuando alguien me dice qué malo eres, pues como es un juicio de valor, pues en teoría tampoco le tendría que pitar una técnica, porque tampoco le tendría que pitar una técnica. Pero claro, es siempre y cuando lo haga de una manera más o menos privada. Porque cuando dice qué bueno eres o qué buena pita has dado, no se pone ahí a gritar ni a comunicarse a todo el mundo que está en el pabellón. Entonces, cuando me va a decir que soy muy malo y que no doy una, tampoco debe hacerlo de manera pública. Entonces, yo creo que este tipo de comentarios, pues, lo que hemos dicho desde el principio, con un lenguaje corporal adecuado, siendo educados y corteses, con un tono de voz adecuado, hay que ser capaces de intentar reconducirlos y llegar y hacerle entender que ese tipo de actitudes pues no les vamos a permitir y que si se vuelven a repetir, pues al final tendremos que tomar una decisión disciplinaria con él. Pero tenemos que tomar una decisión disciplinaria y le tendremos que sancionar con una falta técnica. Yo mi recomendación, nunca amenacéis. Nunca digáis que vais a pitar una falta técnica. Cuando dialoguéis con los entrenadores o con los jugadores, comunicaos tranquilamente. Oye, mira, yo este tipo de actitudes pues no son adecuadas y espero que no se vuelvan a repetir. Por favor, trata de colaborar con nosotros y entiende que hay veces que nos vamos a equivocar como se equivoca aquí todo el mundo. No sé, pues a mí, mira, pues por ejemplo, este fin de semana pasado, tuve un partido muy difícil, y posiblemente el partido más difícil que he pitado en muchos años y posiblemente uno de los partidos más difíciles que ha habido en la Leporo esta temporada. Y pues bueno, pues en la pista, porque según estaba arbitrando, ya sabía que estábamos cometiendo algún error más de lo habitual, porque el partido estaba muy difícil, nadie colaboraba con nosotros, por circunstancias, estaba el tema muy complicado, pues porque estamos en partidos de playoff, porque son dos equipos que habían tenido enfrentamientos entre ellos en los dos partidos que habían jugado de la liga regular y tal. Y bueno, pues no pasa nada porque en un momento determinado, pues hay un entrenador pues que protesta de una manera que no es adecuada. Y protesta de una manera que no es adecuada y os voy a contextualizar. Si me hubiese protestado de la manera que me protestó en una situación en la cual yo sé de manera fehaciente que he acertado, le hubiese sancionado directamente con falta técnica y no le había ni dialogado con él ni le hubiese advertido. Pero como la protesta se produjo en una situación que era dudosa y solamente la protestó él, el resto del banquillo estuvo tranquilo, me acerqué hasta allí, le hice ver o le comuniqué, cuando estuve dialogando con él, le expresé que posiblemente pudiera él tener razón o pudiera yo tener razón, porque la jugada era muy dudosa y cualquiera de los dos podíamos tener razón, pero que eso no le daba derecho a realizar la protesta que había realizado y que por eso le advertía y que si se volvía a repetir y que esperaba que no se volviese a repetir esa situación durante el resto del partido. Un momento le dije que le iba a pitar una falta técnica, tal y cual. Todo esto se lo dije con la misma tranquilidad, el mismo tono de voz y todo exactamente igual, que os lo estoy contando a vosotros ahora. Y diréis, joder, pues eso es difícil. No, joder, eso se entrena.
porque eso se entrena. Y con la experiencia, lo que hemos hablado al principio, con la experiencia, con la madurez personal y con la madurez deportiva, al final veréis que os es mucho más fácil relacionaros con los participantes. Pero son cosas que se trabajan, ¿eh? Cuando entrenamos, no solo entrenamos a correr, hay que entrenar otra serie de cosas, porque hay que entrenar otra serie de cosas. Hay que aprender a reaccionar ante situaciones difíciles, de conflicto, hay que aprender a trabajar en el vídeo, el ver el por qué sí hay que intervenir, el por qué no hay que intervenir, y por qué es falta y por qué no es falta, y cuál es mi ubicación en la pista, y si hubiese estado en una ubicación en la pista totalmente diferente o más adecuada, seguramente hubiese acertado. Todo esto son las cosas que tenemos que entrenar los hábitos, no solamente a correr, ¿eh? Porque a correr la preparación física es una condición sine qua non que tenemos que tener los hábitos, tener una condición física correcta, tener un aspecto físico correcto. Eso lo tenemos que llevar ya de serie, como los coches, sabernos el reglamento, sabernos las interpretaciones, eso ya lo tenemos que llevar todo hecho de serie. ¿Qué es lo que luego nos va a dar un plus como árbitros? El conocer el juego, el saber relacionarnos con los participantes. Eso es lo que nos va a dar un plus luego a la hora de evolucionar como árbitros. El ser, me sale la palabra en inglés, que es brave. El ser gente valiente a la hora de tomar decisiones. Y ser valiente no significa ser un suicida, porque ser valiente no significa ser un suicida. Ser valiente es ser capaz de tomar la decisión que corresponde tomar independientemente del partido y del momento del partido. Eso es ser valiente, el ser justo o ser valiente. Esas son las cosas que nos van a hacer evolucionar como árbitros. Y esta jugada que la quería poner porque es totalmente diferente a las que hemos visto. Para que la veáis. Vais a ver a un entrenador fuera de su zona de banquillo. Así estuvo todo el partido. Fijaos en él. A que nos recuerda un partido de deporte base. Os lo pongo otra vez. Igual no es la más exagerada. Había alguna más exagerada, pero bueno. Y esto, pues es lo que comentamos. Si es un hecho puntual, porque si es un hecho puntual, pues bueno, a lo mejor lo podemos obviar, porque a lo mejor lo podemos obviar. Pero ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que si no es un hecho puntual y se repite durante el partido y como en este caso, y como en este caso está interfiriendo en los movimientos de los jugadores, porque está estorbando dentro del campo. Fijaos, está estorbando este jugador que está cortando. Imaginaos que los árbitros están en la diagonal invertida, están en la diagonal normal. Pues estaría estorbando al árbitro. Pues esto hay que decírselo. Y en ningún momento está protestando, porque en ningún momento durante todo el partido se dirigió a los árbitros. Pero de manera continuada, para dirigir a su equipo, entraba dentro de la pista. Yo os digo, hay al menos 5 jugadas como estas, cortadas, que son muy parecidas todas. Pues esto tenemos que ser capaces de detectarlo, porque tenemos que ser capaces de detectarlo. Y ya os digo, y con total tranquilidad, cuando pasemos a su lado, decís, oye, mira, ten cuidado, que estás dentro de la pista, estás interfiriendo al normal desarrollo del juego. Estás estorbando a los jugadores, nos estás estorbando a nosotros. En un momento determinado vas a tocar a uno y no me va a quedar más remedio que tener que sancionarte con una falta técnica. Y esto no es advertir, esto es dialogar con alguien. Y si vemos que se repite, pues cuando hay otro balón muerto y estemos por ahí a su lado, pues se lo recordaremos. Pero si continúa como en este partido, que llegan 4, 5, 6 veces, al final habrá que advertirle públicamente. Habrá que llegar a decir, oye, mira, esto ya te lo he dicho 2 veces, ya no se puede volver a repetir. Ahora sí que ya tienes una advertencia pública y si se vuelve a repetir y tu actuación dentro del terreno de juego afecta al juego de una manera clara y evidente, pues te van a tener que sancionar.
porque te voy a tener que sancionar. Y ya os digo, en ningún momento se dirigía a los árbitros ni a nadie, solamente a los jugadores de ese equipo. Pero claro, está estorbando a este jugador, porque fijaos, le está estorbando continuamente. Pues hasta aquí la selección de jugadas. ¿Alguien quiere preguntar, compartir algo, alguna inquietud? Perfecto, Ángel. En el chat no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues vamos a ir con las conclusiones finales, porque vamos a ir con las conclusiones finales. A la hora de relacionarnos con los participantes, es un poco el resumen de todo lo que hemos estado hablando. Tener una buena actitud, ser gente normal, ser tíos y tías normales. Por ejemplo, o sea, no sé cómo decirlo. Algo muy importante para mí, algo que me ha servido mucho durante mi carrera arbitral, es que el resto de los participantes me han visto como un participante más. Como alguien que es capaz de asumir sus errores, como alguien que siempre está dispuesto a colaborar con ellos, como una persona, como un deportista más, pero ojo, como alguien que es lo suficientemente valiente para que cuando tiene que tomar decisiones, es capaz de tomar esas decisiones y no se achanta. Alguien que es consistente en la aplicación del criterio. Alguien que no compadrea con el resto de... que no compadrea con determinados participantes, porque no compadrea con determinados participantes. Alguien que siempre trata con respeto al resto de los participantes, porque si yo no trato con respeto al resto de los participantes, ellos a mí, al final, digan, si tú no me tratas con respeto, ¿por qué yo te voy a tratar a ti con respeto? Ante la violencia verbal o de gestos, tenemos que ser amables, educados y corteses. No tenemos que echar más leña al fuego. Ante la violencia verbal, no física, verbal o de gestos o gestual, tenemos que tratar siempre, tenemos que ir por la otra vía, la de la amabilidad, la de la educación, la de la cortesía. No empezar conversaciones. Lo hemos dicho al principio, si alguien no me pide una explicación, no tengo por qué dar ningún tipo de explicaciones, no tengo nada que ganar y sí que tengo más que perder. Solamente empezamos conversaciones cuando algún tipo de información nos es requerida por algún participante y siempre que lo haga de una manera educada y tranquila. Y fundamental, con el balón muerto. No damos explicaciones mientras está jugando el balón. Con el balón muerto. Nada de eso de mientras están jugando me quito el silbato y le hago un comentario a un entrenador o a un jugador. Prohibido. Una vez que el balón está muerto, ya daremos las explicaciones que tengamos que dar, si las tenemos que dar. La confraternización, lo que hemos dicho antes, durante y después de los partidos, prohibida. Ya hemos hablado de lo que hay que hacer antes, durante y después de los partidos, recordadlo. Súper importante, lenguaje gestual. Vamos a borrar de nuestro argot de gestos todos los gestos chulescos y autoritarios que lo único que hacen es que debilitan nuestra imagen en la pista, porque lo único que hacen es debilitar la imagen que transmitimos en la pista. Vamos a optar por un lenguaje corporal normal, que transmita afabilidad, que transmita autocontrol, que transmita seriedad cuando es necesario y que transmita determinación cuando es necesario. Pero todo aquello que es chulesco y autoritario lo tenemos que desechar y nos lo tenemos que quitar. Muy importante lo que hemos dicho, la coherencia y la consistencia a la hora de aplicar el reglamento, que sea a todos por igual. Si somos capaces de aplicar el reglamento a todo el mundo por igual, al final el número de protestas en los partidos disminuyen, porque al final la gente lo que ve es que estás tratando de acertar, que estás trabajando en la pista para tomar buenas decisiones. Y eso lo que te va a dar es credibilidad al final. Y sobre todo, nunca niegues un apretón de manos. Aunque te joda darle la mano a alguien que te está protestando o tal, nunca niegues un apretón de manos. Sé lo que hemos dicho desde el principio, amabilidad, sé amable, sé educado y sé cortés. Pues chicos,
Por mi parte, Ángel, mira, sí. hay una pregunta que yo le he contestado por privado, pero me gustaría que tú le explicases rapidito. Pregunta uno de los del curso de árbitro si en el baloncesto hay que pasar pruebas físicas como en fútbol o otros deportes, los árbitros. Entonces, para que tú le expliques un poquito así rapidito las pruebas físicas que tenéis. Vale, mira. Las pruebas físicas. Mira, yo estaba... No lo he comentado antes, pero bueno, lo comento ahora. Mira, yo he terminado hace una semana más o menos, he terminado el curso de instructor internacional. Porque he terminado el curso de instructor internacional. En España hay tres instructores internacionales. Uno es Michel Pérez-Niz, porque uno es Michel Pérez-Niz, que va a estar con vosotros dando la segunda parte del curso, la parte práctica. Otro es Fernando Garzón, que es un instructor internacional con mucha reputación en FIBA Europa. Otro es Ángel Pérez Bergua, porque otro es Ángel Pérez Bergua, que es el director de arbitraje, el coordinador de árbitros del Grupo 1 de la FEP. Es mi coordinador de árbitros, porque es mi coordinador de árbitros en el Grupo 1 de la FEP. Y el otro, pues soy yo, que lo he terminado, pues ya os digo, hace una semanilla. Y hay diferentes clases de pruebas físicas, porque hay diferentes clases de pruebas físicas. Fijaos, en FIBA, la prueba física es una prueba que se llama yo-yo test, pues como hay 20.000 pruebas físicas diferentes, porque es como hay 20.000 pruebas diferentes, y ellos exigen que para pitar partidos masculinos, independientemente de que seas hombre o seas mujer, tienes que correr 10 minutos. Pero a las mujeres solo les exigen 8 minutos, pero si solamente pasan esos 8 minutos, solamente pueden pitar partidos femeninos. Porque solo pueden pitar partidos femeninos. O sea, todos los hombres, independientemente que que arbitren partidos masculinos o partidos femeninos en FIBA, tienen que correr 10 minutos de esa prueba. Y las mujeres con 8 minutos serían aptas, pero solamente podrían dirigir partidos de competición femenina. Mientras que si pasan 10 minutos, también pueden dirigir partidos de competición masculina, si están cualificadas, igual que los hombres, si luego técnicamente están cualificadas. Luego nos vamos a las competiciones nacionales. En la ACB se pasan pruebas físicas, porque se pasan pruebas físicas. Se pasa la misma prueba con los mismos condicionantes. Lo que pasa es que aquí yo creo que las mujeres solamente pasan 8. No lo sé, lo desconozco, porque lo desconozco. No voy a decir algo que no conozco. Y luego nos vamos a las competiciones FEP. En las competiciones FEP se dejaron de hacer las pruebas físicas hace, no sé si decirte, llevábamos haciendo toda la vida, pero a lo mejor los últimos 7, 8 años dejamos de hacerlas porque dejamos de hacerlas. La justificación, porque la justificación es que verdaderamente tenemos un seguimiento, si no semanal, cada quincenal o quincenal, ¿sabes? Que tenemos muchos informes, porque nos hacen muchos informes. Y si en un informe detecta el informador que un árbitro, su aspecto físico no es el adecuado, no he dicho condición física, he dicho aspecto físico. Si el aspecto físico no es el de un deportista o si su condición física no es la adecuada para un partido, pues inmediatamente nos llaman y nos meten un descanso. Luego, por ejemplo, en mi federación autonómica, que es la Federación de Castilla-La Mancha, sí que se pasan pruebas físicas a principio de temporada, porque sí que se pasan pruebas físicas a principio de temporada. Como en otras muchas federaciones que conozco, por ejemplo, Castilla-León, Madrid, sí que se pasan pruebas físicas a principio de temporada. Ya esa es una decisión que toma cada federación autonómica. Pero yo lo que sí os digo es eso, o sea, la condición física es algo que tenemos que tener nosotros ya intrínseco, porque es algo que la condición física es algo que tenemos que tener nosotros ya intrínseco, pero que es importante tenerla. O sea, es importante trabajar tanto la condición física aeróbica como ser veloces en los sprints. O sea, ¿por qué tenemos que tener fondo físico? Es importante tener fondo físico porque si no somos capaces de mantener una condición física adecuada durante los partidos, cuanto más cansados estamos, nuestra capacidad mental a la hora de tomar decisiones se va disminuyendo, porque va a disminuir. Y da igual que sea arbitrando que estudiando. Si tu condición física no es buena, cuantas más horas metes estudiando, al final rindes menos. En el baloncesto pasa igual. Si tu condición física no es buena, tu toma de decisiones al final del partido va a ser siempre peor. Pero no va a ser siempre peor porque estés peor ubicado, sino porque tu nivel de concentración va a disminuir.
Entonces, pues bueno, es una cosa que es fácilmente solucionable, es tener una condición física adecuada, no tienes que ser sobresaliente, tiene que ser adecuada. Y otra cosa importante, tenemos que entrenar físicamente para el trabajo que realizamos en la pista. Y nuestro trabajo principalmente consiste en hacer muchos sprints con recuperaciones entre ellos. Andando, pues sprints de 14 metros, 15 metros, una recuperación andando. Otro sprint, y lo que tenemos que entrenar es eso, porque lo que tenemos que entrenar. De nada nos sirve estar corriendo horas y horas y horas si luego somos más lentos que nadie en la pista. Entonces, pues de lo que se trata es de tener, ya os digo, una condición física adecuada y que luego los entrenamientos los dirijamos o que estén dirigidos hacia el trabajo que estamos desarrollando en la pista. Y lo que hay que trabajar principalmente son los sprints. Muchas gracias. Yo creo que está contestada. A ver que hay otra pregunta aquí en el chat. Si los árbitros a veces no coinciden en una buena pregunta, no coinciden en una decisión, ¿cómo se procede? Vale. Esto es importante. En un principio, los árbitros en arbitraje de 2, la única zona que tenemos común es el rectángulo 5, que es la zona restringida, lo que es la zona de 3 segundos. Es la única zona que tenemos común. Si fuera de esa zona se produce una doble pitada, pues significa que alguien no está haciendo su trabajo. Y nuestro trabajo consiste en que un árbitro tiene que controlar siempre el juego que se produce alrededor del balón y el otro árbitro tiene que controlar siempre el juego que se produce en el juego alejado del balón. Si es en el rectángulo 5 y se produce una decisión que uno pita falta de ataque y otro pita falta en defensa, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es juntarnos, comentar lo que hemos sancionado y tomar una decisión. Si juntándonos no llegamos a una decisión, no llegamos a un consenso, pues al final, pues si uno pita ataque y otro pita defensa, pues habrá que sancionar, marcar la falta de ataque, marcar la falta de defensa y sancionar salto entre 2. Si es sobre una falta que uno pita falta normal y otro pita falta antideportiva, pues tenemos que juntarnos y decir, oye, ¿tú qué has visto? Pues mira, yo he visto que este jugador cuando iba a entrar a canasta, el jugador número 14 blanco, cuando iba a entrar a canasta, el defensor 5 verde por la espalda le agarra con su mano derecha del hombro derecho sin ninguna posibilidad de jugar el balón. Y para mí eso es falta antideportiva por criterio 1. Vale, ¿yo qué he visto? Pues mira, yo he visto que antes de eso o después de eso comete violación, después de eso comete violación de avance ilegal. Pero es que no he visto el contacto que has visto tú anteriormente. Ah, bueno, pues como el contacto se ha producido anteriormente, vamos a hacer que prevalezca la falta antideportiva. Por poner un ejemplo, no sé si te he contestado a la duda que tenías. Sí, yo creo que sí, al final es eso, es intentar ponerse de acuerdo y dar las dos versiones de lo que ha visto cada uno desde su perspectiva. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera activarse el micro y preguntar? Pues creo que no, Ángel, que ha quedado todo, a ver, y siempre eso alejado de los jugadores y entrenadores. Sí, hombre, Sí. claro. Por supuesto. Vamos a intentar, pues eso, que cuando nos juntemos para hablar, pues eso, un poquito de intimidad, un poquito de intimidad, porque muchas veces, pues mira, en el arbitraje de 3 sobre todo, pues claro, si cada uno está haciendo su trabajo, pues al final posiblemente haya 2 que sí que lo hayan visto y hay otro que viene allí y tal, y dice, pues no tengo ni idea de lo que habéis pitado ni habéis dejado de pitar porque no estaba ni mirando, porque estaba haciendo su trabajo, que no era controlar esa acción en ese momento, sino que era controlar otro tipo de acciones que se estaban desarrollando en otro lugar de la pista. Entonces, pues ya está. Siempre vamos a intentar, pues eso, separar los jugadores y decir, oye, dejarnos un momento, que vamos a comunicarnos entre nosotros y ahora mismo os decimos, ahora mismo hacemos público la decisión que vamos a tomar. Perfecto, sí, para evitar polémica pone, claro, para que Bueno, no, y hablar bajito. Bien. Hoy una cosa que no os he dicho, por ejemplo, no os tapéis la boca cuando vayáis a hablar con... Mira, es una cosa que quería decir. No os tapéis la boca cuando vayáis a hablar con un jugador o con un entrenador. No os tapéis nunca la boca. ¿Por qué? Porque si somos respetuosos,
Si somos educados, cualquier cosa que le vayamos a decir, la puede oír y ver cualquiera. Mientras que si nos tapamos la boca para decirle algo a alguien, a mí ya me hacen dudar de lo que se está diciendo, del tono en el que se está diciendo y las palabras que se están empleando. Y como lo que tenemos que transmitir siempre es educación, amabilidad, cortesía, todo lo que tengamos que decirle a alguien lo puede escuchar todo el mundo. No hay ningún tipo de problema porque no hay ningún tipo de problema. O sea que mi consejo es que nunca os tapéis la boca para hablar con nadie. Lo puede ver todo el mundo, lo puede escuchar todo el mundo, no hay ningún problema. Pues nada. Pues perfecto. A ver. Hace un hábito cuando un jugador que se le sanciona falta descalificante no lo está abandonando. Bueno, pues en teoría, si hay delegado de campo, tiene que ser el delegado de campo el que le tiene que invitar a abandonar el terreno de juego. Pero esto, en los partidos de deporte base, pues la mayor parte de las veces, pues no hay delegado de campo. Pues entonces tendremos que pedir la colaboración de su entrenador, para que el jugador se vaya a los vestuarios o abandone las instalaciones deportivas. Siempre utilizad el sentido común, porque siempre utilizad el sentido común, con tranquilidad. Si no hay delegado de campo, pues lo decimos al entrenador, oye, amiga, vamos a tratar de evitar mayores problemas, de que no tengamos que hacer ningún tipo de informe adicional, de nada. Haz verle al jugador que es mejor que se vaya al vestuario, que se vaya fuera del terreno de las instalaciones deportivas, porque al final va a ser positivo para todos, porque va a ser positivo. Siempre con corrección, ya os digo, y con sentido común y haciéndole ver que va a ser lo mejor incluso para él, porque va a ser mejor incluso para él. Y bueno, pues nada, por mi parte, Macarena, Quique, Pues, Ángel, de la Federación de Ceuta, daros las gracias por invitarme, pues porque eso, porque la verdad es que yo provengo de una federación pequeña, de una ciudad pequeña, y bueno, pues siempre me ha gustado y me sigue gustando tratar de colaborar con la gente que, pues bueno, que se ve en la misma problemática, digamos, entre comillas, que vivimos los que somos de las federaciones pequeñas. Y ya sabéis que otro día, lo que sea, que podéis contar conmigo sin ningún tipo de problema, porque podéis contar conmigo sin ningún tipo de problema. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, con tanta experiencia que tienes, transmitiéndola y tan clarito. La verdad que muy claro, muy bien y muy contento de, bueno, yo te conozco hace muchos años y me alegro de que todavía sigamos. De hace muchísimos años. Tenemos más pelo, pero bueno. Sí, pero nos conocemos de hace muchísimos años. Nos conocemos de hace muchísimos años. Y nada. Ya os digo, aprovecharlo porque, mira, el curso pues está siendo muy interesante, lo sé, con Sucaina, con Macarena, luego vendrá Michel. Aprovecharlo porque la verdad es que es una suerte poder contar con gente tan preparada y que os estén ayudando a iniciaros en estos primeros pasos en el arbitraje. O sea que, lo dicho, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a todos. Muchas gracias, Ángel. Vaya muy bien lo que queda de temporada y de verano. Por la asistencia y nada, como nos quedaron muchos temas pendientes de los que salieron para proponer charlas, pues seguiremos en contacto y ya inventaremos con Quique algo, ¿vale? Muy para bien. tenerte otra vez por aquí. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Venga, un abrazo.